Muy buenas noches, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente aquí, luego de 3 semanas de no haber estado. La primera semana justo teníamos la cadena, así que bueno, para no interferir, directamente no tuvimos este tiempito, este bloque. De manera virtual, y la semana pasada justo estaba nuestro hermano Martín también compartiendo algo, así que bueno, después de 3 semanas vuelvo a estar aquí. La verdad que extrañaba esto, extrañaba estar con ustedes, extrañaba poder compartir un tiempo, así que Dios es bueno y otra vez nos permite estar aquí, así que agradezco por eso, agradezco que estés del otro lado también compartiendo conmigo este tiempo, bueno, con cada uno de los que estamos ahí conectados, así que te felicito, qué bueno que puedas estar. Bendigo tu vida y el espacio que estás disponiendo para esto, y que la verdad leía en el grupo todos los mensajes, también las palabras que se han ido soltando, y el trabajo que se está haciendo, y la verdad es muy bueno. La verdad me pone contento el trabajo de cada uno. No es algo que hace el equipo solamente, sino es un trabajo que hacemos todos, ¿no? Lo haces vos y lo hago yo también, así que felicito a todos los que están involucrados, porque más allá de la tarea que se hace a nivel discipulado, es la tarea que uno hace en su corazón para que Cristo sea edificado. Así que te felicito, te animo a que sigas haciéndolo, porque la verdad está dando frutos, se está cambiando nuestro corazón. Obviamente hay cosas que no son de un día para el otro, pero estamos en ese proceso del cambio, así que te felicito que puedas estar haciéndolo. Bueno, hoy quería compartir algo que el fin de semana lo venía ya un poquito masticando, lo venía preparando, y ministró un poco el Señor en mi corazón. Es algo conocido, pero viste que hay momentos donde vos por ahí relees un mismo pasaje y te habla de una manera diferente, y ministra a tu vida como quizás en otra oportunidad lo hizo, pero desde otro ángulo, de otra arista. Y es un pasaje que tiene que ver con los dones. Por ahí no es un tema que vos digas, wow, qué revelación. No, quizás no es una super revelación, pero cuando realmente lo leí, no sé, algo me hizo hacerme preguntas, me hizo hacer meditar. Y creo que porque quizás hay cosas que las dejamos un poco libradas, no sé si al azar, pero las dejamos un poco con poca, no sé, no las hacemos de la manera correcta, como Dios está esperando hacerlas. Así que por eso Dios me había estado ministrando en mi corazón. Así que sin más introducción, quiero que si puedes me acompañes. Yo voy a leer el pasaje que está en Primera de Pedro capítulo 4, lo voy a leer en la nueva versión viva, la NB larga B corta, una Biblia bastante actual que suelo utilizar, o una traducción de la Biblia bastante actual. Me gusta mucho. Dice el versículo 10, el versículo 11, acá en 1 Pedro capítulo 4, dice: cada uno de ustedes ha recibido algún don de parte de Dios. Cada uno de ustedes, o sea, vos, yo, hemos recibido algún don de Dios. Úselo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el poder para siempre. Amén. Esas eran las palabras del apóstol Pedro, haciendo referencia a los dones, ¿no? Y por ahí lo primero que sí quiero sentar no sé si un principio, pero sí un conocimiento. A veces es muy común confundir el don con el talento, ¿no? Son cosas muy marcadas, diferentes, pero a veces se presta un poquito confusión. Si vos buscas lo que significa don, si lo buscas en alguna traducción griega de la Biblia, viste que a veces vamos, no sé, alguna traducción de la Biblia más original, sea en el griego, en el hebreo, ¿no? La Biblia mayormente está escrita en todo el Antiguo Testamento en hebreo. Algunas cosas pueden estar escritas en el idioma babilónico. En este momento se me fue, que es el que hablaba también Jesús, y después en el griego, ¿no?
Y bueno, y en esos tres idiomas uno cuando va y busca la palabra original, que por ahí no tiene un reemplazo directo en el español, quizás a veces se cambia, algunos conceptos se pierden, pero bueno, si vos vas y buscas en el griego, te vas a encontrar con que don tiene que ver con dádiva, con regalo de Dios. Esa es la definición que nosotros le podríamos dar según la traducción original. Entonces, que vos y yo tengamos un don es un regalo de Dios, no es algo que se nace con eso, es algo que cuando tenés 10 años de ministerio te llega, no, es algo que vos como hijo tenés de parte de Dios y que es un talento. Si vos lo buscas en el diccionario, eso sí, lo podés buscar en la RAE, por ejemplo, dice que es una especial capacidad intelectual o aptitud también, que una persona tiene para aprender cosas con facilidad o desarrollar con mucha habilidad una actividad, ¿no? Cosas que a alguien le sale con mucha destreza, le sale demasiado bien. Y aunque no sea una gran revelación, lo que dice este versículo, que todos tenemos algún don, ¿no? Así comenzaba, todos tenemos algún don. Capaz que tenés 2, 3, capaz que tenés 1000, no lo sé. Pero al menos tenés uno. No importa cuántos, pero sí sé que al menos tenés uno, porque si no Dios se hace mentiroso, ¿no? Y es lo que decía, cada uno de ustedes ha recibido algún don de parte de Dios. Yo tengo un don, al menos uno, ¿no? Vos tenés al menos uno, vos tenés al menos un don. Y ese dice que debemos usarlo para el servicio a los demás. Dice, úsenlo para servir a los demás. Fíjate qué interesante lo que dice, úsenlo para servir a los demás. ¿Con qué tiene que ver eso? Si vos te lo pones a analizar un poquitito. Bueno, eso tiene que ver con que el don nunca fue para algo propio, ¿no? El don nunca fue pensado para, lo tiene José, va a ser algo para su beneficio, ¿no? El don me habla de prójimo, el don me habla de servicio, el don me habla de amor, el don me habla de una revelación del reino o de la mente de Dios, ¿no? Porque Dios siempre hace cosas por los demás. Dios es el que ha pensado en vos antes incluso de tu nacimiento, de tu existencia, ¿no? Ha pensado en mí antes de mi existencia. O sea que en el reino o en la mentalidad de Dios siempre está el prójimo, ¿no? De hecho, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, es algo que vos necesitas desarrollar, de usar esos dones con la mentalidad de reino, ¿no? Para servir a otros. Nunca fueron para nosotros mismos. Y esa es una gran diferencia. ¿Cuál es diferencia, digo, con el talento? ¿Cuál es el único requisito? Ser hijo de Dios. Si vos buscas en la Biblia, no vas a encontrar un versículo que hable que los dones son soltados sobre los incrédulos. Yo sé que la Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés, cuando habla Salomón, es don de Dios que todo el hombre coma y beba, ¿no? Que todo el hombre pueda ser saciado, ¿no? Pueda saciar sus necesidades básicas. Sí, obviamente. Desde un punto de vista natural, Dios le da la bendición a todo el mundo, que pueda trabajar, que pueda alimentarse, que pueda progresar en la vida. Sí, por supuesto. Así como llueve para incrédulos, también llueve para crédulos, o para los que están en Cristo y los que no están en Cristo, como lo quieras decir, ¿no? Para conversos e inconversos. Hay bendiciones que son para todos, sí, obviamente. Pero si estamos hablando de dones espirituales, ¿quién puede discernir algo espiritual? Un hijo de Dios. Un incrédulo, ¿qué va a poder discernir, no? Es como que yo me ponga a hablar con un piloto de avión y le quiero yo explicar algo, y yo qué sé de aviación. Posiblemente diga cosas que no tengan pero ni sentido. Bueno, lo mismo pasa con las cosas espirituales. Si vos te pones a veces a hablar con alguien que no conoce de los ámbitos espirituales, no lo va a entender, ¿no? De hecho, Pablo le decía que para la gente, para muchos que escuchan el Evangelio, es locura, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios. Por eso a veces también pasa eso, que hay gente que sin entender habla del diezmo, ¿no? Y de esas clásicas idas y vueltas que tienen con ese tema, ¿no? Que cada vez que tienen que dar o hablan del dinero, enseguida se enredan con el diezmo. Y ellos no lo entienden, porque no entienden las cosas espirituales. Pero los dones, como son cosas espirituales, son para vos, que sos hijo, que ya te has entregado, que has dado ese paso de fe. Es para mí también. Yo sé que hay dones que son
repartidos por el Espíritu Santo, ¿no? Que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y hay otros dones que son de parte de Dios, ¿no? Como el impartir su gracia, el impartir su amor, el misericordia, el don de la salvación, ¿no? El don de creer, o que podamos creer en Él, ¿no? Antes de que venga el Espíritu Santo uno debe creer. Así que hay dones que corresponden a Dios y otros que corresponden al Espíritu Santo, pero hay dones que son espirituales, que son netamente para vos que sos hijo y para mí, ¿no? Yo también soy hijo. Bueno, y en contraparte con un talento que es algo natural, un don tiene que ver con un protagonismo espiritual, ¿no? Un ámbito espiritual, pero un talento tiene que ver con algo netamente natural. Vos podés nacer con un talento siendo cristiano o no, no importa si naciste en una cuna cristiana. La gente tiene talento, ¿no? Y los talentos no necesariamente tienen que ser usados, o son usados, mejor dicho. Un talento no necesariamente es usado para conveniencia del prójimo, para servir al prójimo. Hay personas que sí, y hay cosas que sí. Pero por ejemplo, un talento que es, bueno, una persona que puede desarrollar algo con mucha facilidad, con mucha destreza, ¿no? Se mueve un caso básico del fútbol. Bueno, Messi tiene una facilidad bárbara con la pelota. Y quizás vos te pones a jugar al fútbol, o yo, que no tenemos esa habilidad y capaz que queremos patear la pelota y nos quebramos una pata, ¿no? O no sé, no podemos hacer las cosas. Lo que él quizás con un entrenamiento de 5 minutos lo hace, capaz que vos y yo ni con un entrenamiento de 10 horas lo hacemos, ¿no? Porque él tiene facilidad. Así como un carpintero construye un mueble y vos lo ves como hizo y cortó esta madera y midió acá y cortó acá y la lijó. Vos haces lo mismo y no te queda bien. Y ahí te das cuenta que esa persona tenía pasta para hacer eso. Tenía talento para trabajar la madera, para esculpir esa pieza que estaba trabajando. Un artista, ¿no? Que agarra un cincel y empieza a trabajar una escultura, ¿no? Cuántas cosas que la gente con talento puede hacer y otras que no tiene talento, ¿no? Se puede pasar horas y no llega a lo mismo. Si vamos a un caso práctico, a veces vos ves una comida que hizo fulano y vos vas a tu casa, haces los mismos pasos, incluso tenés la receta y no te sale. Y vos decís, pero hice lo mismo, puse la carne medio hora en el horno y le puse un tomatito todo, y no te sale, ¿no? Bueno, eso es talento. Hay gente que tiene talento y con pocas cosas hace lo que otro con muchas no hace. Le sale casi de forma automática. Está en uno el talento, ¿no? Entonces, bueno, la gente tiene talento para, por ejemplo, hacer estas cosas, y algunos lo utilizarán para bendecir a su familia y demás, sí, pero no todos. Hay gente que lo utilizará de forma egoísta, para su propio bien. Hay gente que lo podrá utilizar, por ejemplo, para tener un mayor estatus. Hay gente que utiliza su talento para, no sé, meterse en un ámbito de fama y que sea conocido. Habrá gente que lo utilice quizás para obtener poder, para obtener, no sé, mayores recursos económicos, mayor capital, y poder aumentar así su fortuna. Cada uno lo utiliza de la forma que sea. No te digo si está bien o mal, simplemente digo que cada uno lo utiliza de la forma que sea, pero no necesariamente el talento está pensado para el prójimo. Sin embargo, el don sí. El don me habla de amor, el don me habla de reino, el talento me habla de un ámbito natural. Que todos lo tengamos y lo podamos utilizar para bendecir, bueno, gloria a Dios si lo podemos utilizar, pero no todos. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. Bueno, o mejor dicho, si alguien pregunta, quizá yo no hago la pregunta, si alguien pregunta ¿cuál es mi don? ¿No? Porque a veces es una pregunta que surge mucho en el ámbito cristiano, sobre todo cuando una persona es nueva, que quiere descubrir su posición, su rol, en donde Dios la ha puesto. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo lo descubro? Y creo que de una manera muy similar al talento, que se ve, el talento se puede apreciar con los ojos, ¿no? Uno ve a una persona haciendo algo y te das cuenta que tiene talento, que tiene pasta para algo. Creo que en los dones pasa algo muy, muy similar, que uno ve a una persona y dice, esta persona tiene una capacidad de servir, o tiene el don de servir, tiene eso que le nace solo. Claro, el talento por ahí tiene que ver algo con lo natural, y el don es la capacidad de poder hacer algo para servir a otro, ¿no? Será en un ámbito espiritual. Pero creo que también se puede evidenciar de una manera muy, muy sencilla. Y si no, por el caso contrario, cuando vos querés forzar a hacer algo y no es lo tuyo, lo que Dios te dio para hacer, bueno, por más que le pongas empeño y le pongas fuerza,
capaz que no vas a lograr los mejores resultados. Capaz que una persona con mucho menos esfuerzo le resulta algo. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese don. Por ejemplo, yo estudié muchos años música, ¿no? Yo estudié guitarra, estudié batería, estudié solfeo, fui al conservatorio, así que por ahí conozco mucha música, pero sé que lo hice por una cuestión de un deseo, que me gusta la música, siempre me gustó de chico, pero yo sé que no es mi don estar en la alabanza. De poder servir a Dios a través de la música. Capaz que podría tocar la batería muy bien, capaz que no me voy a ir de ritmo, o capaz que puedo tocar una guitarra y no me voy a ir de ritmo. Está bien, tendré que practicar porque hace muchísimo que no toco, muchísimo. Pero yo sé que primeramente no es lo mío. Pero quizás si me pongo a cantar, quizás empieza a desafinar, capaz que no voy a ir de ritmo, voy a llevar siempre el compás, pero no va a ser lo mismo, no va a producir un efecto que Dios quiere, el que se está esperando de mí, porque voy a estar ocupando un rol que no es el mío. Entonces creo que de una manera sencilla uno puede ver que ese no es el lugar donde Dios planeó estar, ¿no? Quizás para mí me resulte más fácil preparar una clase de algún libro. Quizás me pongo a estudiar, por ejemplo, el Génesis. Alguien me dice, ¿te animas a dar una clase a nivel, por ejemplo, estudio bíblico, ¿no? Y capaz que me puedo preparar de Génesis, no sé, del día al 20, por decir algo. Y alguien me dice, ¿puedes explicar esto? Y sí, me voy a la casa de alguien o en la iglesia o en donde sea. Y lo explico, porque capaz me resulta más fácil hacer eso que cantar, ¿no? Y ahí entonces uno puede empezar a ver dónde está su rol. Y capaz que vos te das cuenta que cuando te desempeñas como, no sé, maestro, por decir algo, ¿no? Con lo que estoy comentando ahora. Capaz que ahí está tu don de enseñar. Y ese es el don de enseñar. Y otra persona que por ahí se estudia y vos ves que cada vez que quiere dar algo no se entiende y da vueltas sobre lo mismo. Y las clases al final, fuiste, no sé, 10 clases, algo y no te quedó nada, no entendiste nada. Pues capaz que no fluye en eso. Pero donde Dios te pone las cosas tienen que marchar. No digo que te gusten, porque a vos te puede gustar o no como alguien ejecuta un servicio, ¿no? Esos serán dos puntos aparte, como quien predica a veces. A veces te gusta el pastor, te gusta el predicador, el orador, y a otros no. No tiene que ver con que ese pastor, ese predicador esté diciendo algo incorrecto, sino que Dios lo puso para ministrar o para servir a cierto grupo de personas, ¿no? Tiene una asignación. Entonces, que me guste o no, por ahí son dos cosas diferentes, pero que yo pueda reconocer que lo está haciendo bien, que le nace obviamente, que tiene un respaldo del Espíritu y demás, bueno, creo que ahí evidentemente se nota. Pero por eso preguntas que a veces uno se hace, ¿cómo puedo darme cuenta de mi don? Creo que el don se nota tanto en vos como en otras personas, ¿no? Cuando te acercas a alguien, hay personas que están ya decididas a servirte con lo que sea, entonces se evidencia. Creo que de la misma manera que nosotros evidenciamos algo natural, también podemos evidenciar algo espiritual. Así como cuando la gente nueva no entiende algo espiritual de la gente que sí entiende, se evidencia por cómo habla, por cómo se viste, por cómo hace, por cómo piensa, ¿no? Muchas cosas se va viendo, el crecimiento que uno tiene o la revelación que uno tiene. Bueno, creo que el don de la misma manera uno se da cuenta. Y a veces no se da cuenta uno, pero se da cuenta alguien que tenés al lado y te puede ayudar a descubrir algo, ¿no? Pero todos tenemos algún don, algo vos tenés, algo yo tengo. Y eso es lo importante, que lo podamos desarrollar y que lo podamos ejecutar, ¿no? Porque Dios puso algo en nosotros y es un regalo, es una dádiva de Dios. Capaz que acá en el sistema que vivimos es muy difícil que alguien te haga un regalo, y un regalo bueno. Lo que Dios te da nunca es algo así nomás, lo que Dios nos da siempre es algo bueno. Así que bueno, todos tenemos algún don. Y algo que decía ahí, en la palabra es que seamos fieles en la administración de ese don, ¿no? ¿Será que no todos somos fieles? Quizás vos digas, bueno, yo tengo don, estoy sirviendo. ¿Estarás siendo fiel? Yo me tuve que hacer esa pregunta. Dios me ministró con 2 o 3 cositas. Y esta es una. José, ¿estás siendo fiel con ese don que Dios te dio? Entonces automáticamente fui al diccionario y dije, a ver, voy a, por la duda, a verificar qué significa ser fiel, porque por ahí no es lo que yo creo, ¿no? Y ser fiel dice que es ser firme y constante
en afectos y obligaciones, ¿no? Lo que uno tenga, y cumple con compromiso hacia algo o hacia alguien, ¿no? Había un compromiso hacia algo o hacia alguien. Fiel quiere decir constancia, quiere decir que es firme con algo. Entonces yo lo trataba de llevar a la idea del don. Así que podríamos decir algo como que somos fieles y constantes en el cumplimiento del servicio, ¿no? Hacia alguien, primeramente hacia Dios, ¿no? Y después hacia los hermanos, hacia el prójimo. Soy fiel, soy constante en ese servicio, lo estoy administrando bien. Porque claro, algunos por ahí son firmes, pero no son constantes. Hay gente, ¿no?, que vos la ves firme hoy y está haciendo algo bien y a la semana no está más, o al mes no está más, ¿no? ¿Cuánta gente a veces pasa por las iglesias? No hablo de nuestra iglesia, estoy hablando a nivel general, ¿no? Cuánta gente que hoy está en el evangelio y mañana no. Entonces, cuánta gente que hoy sirve y mañana no. Hoy estuvo firme, sí, estaba firme, pero de repente esa firmeza no estuvo más, ¿no? Entonces por eso habla de fidelidad, de estar firme, pero con constancia, de permanecer constante. Y mañana firme, y pasado firme, y la semana que viene firme, ¿no? De alguna manera me lo decía así. Y es que debe tener mucho que ver porque el ser humano es inconstante en muchas cosas. Tiende a por ahí a hacer algo, después dejarlo. A veces tiende a desmotivarse, a veces tiende a cambiar, como habla Santiago, ¿no? Que a veces somos como las olas del mar, ¿no? Inconstantes, tenemos un pensamiento, tenemos otro. Y quizás es algo natural del ser humano, que a veces tenemos que, con la ayuda de Dios, tratar de sacarnos para poder ser constantes, para enfocarnos algo y ser determinados, ¿no? Así como también lo decía Job, que te determines una cosa y eso sucede y eso hagas y vayas en pos de eso. Entonces, yo pensando eso, y si vos recordás, hay un pasaje en la Biblia que dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Que vos decís, fiel en lo poco. Y entonces ahí me di cuenta que Dios ha bajado mucho su vara en cuanto a esto, ¿no? A la fidelidad. Dios no espera mucha fidelidad de parte tuya y de parte mía. Y yo digo, fíjate qué tan degradada está la mentalidad humana en cuanto a la fidelidad, cuán degradado estamos a hacer las cosas de una manera correcta, que Dios ha tenido que bajar un poquito su vara y decir, el que me es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. No dice el que es fiel o recontra fiel o excelentísimo en la fidelidad. No habla de niveles de excelencia. El que es fiel en lo poco. Ahí me di cuenta que degradada está la mente humana, que a veces que el Señor nos tenga que decir esto, el que es fiel en lo poco, ¿no? Yo no sé si el Señor hubiese cambiado esas palabras y el que diga el que me es muy fiel, sobre mucho lo pondré. Yo no sé si hubiese calificado. No lo sé, quizás yo hubiese sido uno de esos que no calificaban y por eso Dios tuvo que bajar mi vara. No sé si vos sos de esos, no lo sé. Solo Dios sabe, ¿no? de estas cosas. Pero tenemos ese regalo de Dios de llevar el amor, de que Él nos dio eso por gracia, no porque nos merezcamos tener ese privilegio de poder servir a otro y ser de utilidad. Cuando nosotros ponemos en marcha ese don, somos útiles en aquello que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Somos personas que estamos cumpliendo un rol protagónico en algo, y es ese rol que Dios nos manda a hacer. Pero siempre que Dios nos manda a hacer algo es por causa de que Él primero nos dio algo. Si vos te fijas en la Biblia, está bien, antes de darte el don de servir, es Dios el que te da vida, es Dios el que te da el amor, es Dios el que te da el privilegio y la posibilidad de acercarte a Él, de creer en Él, de tener la fe en su Hijo Jesucristo. Es Él el que te da su gracia, el querer como el hacer, y Él el mismo que ahora te da dones, ¿no? Ese regalo, esa dádiva divina de poder hacer cosas para ayudar a otros y poder así completar un rol por el cual estaremos aquí en la tierra, ¿no? De manera temporal, por un tiempo, pero tenemos un rol, ¿no? Y nos da un regalo para cumplir ese rol. Y es que en realidad no hay nada bueno. ¿Por qué te digo de que Dios siempre nos da algo a nosotros? Porque no hay nada bueno que pueda salir de nosotros. Si algo bueno sale de nosotros es porque Dios ha puesto algo y nosotros, como buenos administradores, al hacer algo producimos ese bien. Pero si Dios sacara ese bien que puso en nosotros, esa dádiva, ese don, ese regalo, posiblemente no haya muchas cosas buenas que puedan salir de nosotros.
Pero al hacer buen uso de ese don, al ser fieles administradores, todo lo que producimos, o mayormente lo que producimos, aunque tengamos todavía errores que resolver y que iremos resolviendo, y que cada día lo iremos desechando los errores para que Cristo crezca, sí, es cierto, nos iremos perfeccionando, pero cada día iremos haciendo las cosas mejor, iremos cumpliendo y estaremos haciendo cada vez mayor bien sobre la gente, ¿no? A eso que hemos sido llamados. Vos tenés un don. Yo te invito a que hoy vos puedas, no sé si sabes cuál es tu don, si ya lo descubriste, si lo estás poniendo en marcha. Bueno, si no sabes cuál es, te invito primeramente a que puedas descubrirlo, preguntarte cuál puede ser tu don. Si no te das cuenta rápido, quizás lo puedas consultar con alguien de tu familia o con alguna persona de la iglesia, con algún líder, y que puedas ponerte en marcha. Pero si lo estás poniendo en marcha, si vos ya sabes cuáles son tus dones, si estás fluyendo, ¿te animás a preguntarte si estás administrando bien esos dones? ¿Te animás a hacerte esa pregunta sabiendo que los ojos de Dios están sobre vos? Y que esa honestidad en tu pregunta también va a ser vista por el cielo. ¿Te animás a preguntarte algo por eso? Porque yo me preguntaba o me ponía a analizar, digo, una posibilidad es que yo no esté haciendo bien las cosas. O las esté haciendo, no sé, al 30% o al 70% o al 80%. Y quizás no lo voy a hacer perfecto. Sí, puede ser una realidad, pero bueno, quiero hacerla, obviamente quiero hacerlo bien, lo mejor que me pueda. No teniendo la posibilidad de hacerlo mejor, no hacerlo, no sería correcto. Si tengo la posibilidad de hacerlo mejor, quiero hacerlo mejor. Dios siempre dio lo mejor por mí, dio lo mejor por vos. Yo quiero hacerlo mejor, yo quiero esa manera de hacer las cosas, como lo hace mi papá, como lo hace mi padre. Él hace todo bien, él hace todo perfecto. Bueno, yo anhelo lograr esos niveles, no de perfección porque él es Dios, pero quiero cada día hacer las cosas bien. Entonces me pregunto, ¿estaré administrando, estaré haciendo las cosas correctas? ¿Habrá cosas que puedo mejorar a la hora de poner en marcha mis dones? Así que me puse a analizar, y fue un tiempo en que Dios me ministraba, y quizás vos también tengas que preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo estás administrando los dones de la manera fiel, de la manera correcta? ¿Estás haciendo un buen uso? Me daba cuenta de que podemos hacer uso de los dones quizás durante toda la vida, pero de una manera que no sé si desmedida sería la palabra correcta, pero sí no de la manera correcta, ¿no? Imagínate que por ahí vos tengas no sé, la fortuna de que te regalan una casa, pero aún así la tenés toda desmantenida, toda venida abajo, porque no la estás administrando bien, o que peor quizás, ¿no? Imagínate que te regalan una casa, pero en vez de disfrutar tu casa, vivís de forastero de acá para allá sin hacer uso. Imagínate que alguien te regala, no sé, un auto, y en vez de hacer buen uso del auto, estás haciendo un uso incorrecto. Imagínate que nunca te das cuenta que tenés una caja de 5 velocidades, ¿no? De primera a quinta, y anduviste toda la vida en reversa. Llegó el verano, te fuiste a Mar del Plata, en reversa te fuiste. De Córdoba hasta Mar del Plata en reversa. ¿Te imaginas haciendo un uso así incorrecto del auto? Bueno, creo que a veces nos podría pasar en algunas cosas por no quizás conocer o prestar atención, o no detenernos a pensar en cómo estamos haciendo, porque a veces hay cosas que merecen un análisis. Yo hay veces que me pongo a hacer ciertas cosas y después analizo si lo hice bien, si hay, no sé, posibilidad de mejora en algo. Yo me dedico mayormente a desarrollar software, ¿no? Escribo código informático para que el resultado sea un programa de computadora. Y hay veces que hago ese código y después lo analizo a ver si está bien y si hay posibilidad de mejora. Y si lo hay, obviamente lo mejoro. Me tomo a veces el tiempo de analizar eso. Y hay veces que como uno lo hace en un ámbito natural, como estoy ejemplificando en mi caso, quizás en otros ámbitos, como puede ser el natural, por ejemplo, el espiritual, por ejemplo, podemos analizar si estamos haciendo bien las cosas, si hay margen de mejora, porque capaz que tenemos, ¿no? La palabra dice, el que habla, que lo haga como el que hable las palabras de Dios. Fuerte, ¿no? El que habla, que lo haga como el que está hablando las palabras de Dios. Así que imagínate si somos administradores de cosas importantes, ¿no? Muy interesante. Yo sé que hay veces que de nuestra boca no salen palabras de Dios.
Yo sé que hay veces que de nuestra boca a veces salen palabras de desánimo, palabras que son un poco de ironía, un poco de cierta vergüenza, ¿no? Si alguien nos escucha hablar. Creo que a veces, y no vergüenza porque digamos malas palabras, sino vergüenza porque somos hijos de Dios y debería salir palabra de bendición, palabra de declaración de fe. Y hay veces que no hay fe en nuestra declaración. Por ejemplo, ¿no? Ya que el apóstol Pedro habla justamente de esto. El que lo haga con palabras como que fuera el Dios mismo. ¿Te imaginas en todo momento, todo lo que hablas? ¿Será Dios que habla a través tuyo? Y posiblemente no, quizás haya como esto que digo, o quizás, no sé, te equivoques en otras cosas. El que hace un servicio, que lo haga con la fuerza de Dios, bueno, si servís en vez de hablar, ¿estás haciéndolo con la fuerza de Dios? Creo que siempre hay margen de mejora, ¿no? En esto de ser administradores. Yo sé que hay dones que no son soltados con tanta frecuencia como puede ser, por ejemplo, el de interpretar lenguas, ¿no? Hay uno de los dones ahí mencionados en la palabra del Señor, que es justamente de poder saber qué está diciendo otra persona en una lengua, en un idioma que nosotros no conocemos. Sí, quizás no son tan frecuentes, pero sí sé que hay otros dones que tienen mucha más frecuencia, que son más fáciles de ver, que son aquellos dones, por ejemplo, que la gente tiene quizás para hacer una oración, ¿no? Gente que viene y que tiene esa disposición, esa generosidad en su corazón de poder orar por vos, y te das cuenta que es algo salido como un don, ¿no? Gente que tiene esa salida de su corazón para quizás brindarte un saludo, y en ese saludo te imparte un ánimo, te levanta la fuerza, te levanta la gana, porque tiene ese regalo de parte de Dios que con un abrazo, un saludo, un gesto, ya te cambió, ¿no? Hay gente, yo sé que algunos no son con tanta frecuencia, pero hay tantos dones dados que quizás los tenés vos o los puedo tener yo, que podemos usarlos tan a diario. Gente que quizás puede dar un consejo, ¿no? Y cambiar el rumbo de una familia, que puede cambiar el rumbo, no sé, en el trabajo, en donde sea, con un consejo. Creo que hay dones que quizás están esperados siendo utilizados. Quizás ministros que no están ministrando, maestros que no tienen alumnos, consejos que no han sido soltados, que están esperando salir, como un balde que está lleno y nunca se vacía. Y creo que de alguna manera el tener tanto y no darlo, creo que hasta produce letargo en nuestras vidas, ¿no? Como una persona que quizás tiene que salir a correr y en vez de correr con la ropa adecuada, lo haga con, no sé, una mochila donde está cargando, no sé, fierro adentro de la mochila. Obviamente no va a correr rápido, no va a llegar a destino en el tiempo que debiera llegar. Capaz que ni siquiera llega si tiene tanto peso. Creo que hay veces que hasta nos podría hacer de estorbo tener tantos regalos y no soltarlos. Gente que tuviera la posibilidad de recibir algo y no lo recibe porque vos y yo no lo soltamos. Hay tantas cosas que quizás no estamos administrando bien y que quizás es el tiempo de reevaluar, ¿no? Y algo interesante es que los dones nunca fueron para competir, ¿no? Si vos portás un don y yo porto un don, nunca es para competir. Creo que Dios es demasiado sabio y sabe cuál es el don correcto para tu vida y el don correcto para mi vida. Hay gente que por ahí quiere el don de otro. Dios sabe cuál es el don apropiado para cada uno. Pero a veces ha pasado de que alguien quiere el don de otro. Y creo que si Dios puso un don en tal persona y en otra puso otro don, es porque eso debe ser lo que hace bien, eso debe ser lo que va a bendecir, lo que va a generar que algo funcione mejor, ¿no? Primeramente con el cuerpo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, que cuando uno haga las cosas primeramente con los hermanos de la fe, pero también si algún día vas a un hospital, por ejemplo, a orar por alguien, bueno, vas a soltar ese don de sanidad, si es que tenés el don de sanidad, o el don de fe para orar por alguien y que algo suceda, ¿no? Que algo se irrumpa, primeramente con los hermanos de la fe, pero también con otros, porque cada uno en el ambiente donde Dios lo puso tiene que soltar algo. Y no vamos a competir, no se trata de ver, yo quiero hacer lo que hace fulanito. Lo que hace fulanito es lo que Dios le dio a fulanito. Yo cumplo un rol, cumplo un lugar dentro del cuerpo y yo quiero cumplir ese rol.
Si yo soy dedo gordo del pie, seré dedo gordo. Y gloria a Dios, el dedo gordo quizás sea el que sostenga gran parte del pie. Y si me toca ser el ojo, seré la vista del cuerpo. Y si me toca ser oreja, tendré que saber escuchar. No lo sé. Pero si Dios nos dice, tenés que escuchar, no quiero hacer boca para hablar más de lo que escuchás, ¿no? A veces nos pasa eso, que tenemos dos oídos para escuchar más, pero queremos hablar más de lo que escuchamos. ¿Qué nos detiene, no? A no usar esos dones. ¿Qué nos detiene a no administrarlos bien? Que a veces pase el tiempo y no estamos haciendo uso, no los ejercitamos de la manera apropiada, no los ponemos como cuando uno va a la escuela y va aprendiendo y va subiendo de niveles. ¿Por qué ese don a veces no sube de nivel? ¿Por qué no lo estamos haciendo crecer, no? Yo sé que hay gente que va a empezar a sentirse bien, o va, mejor dicho, a empezar a sentirse completa cuando empieza a soltar esos dones, ¿no? Porque se va a dar cuenta que para lo que Dios la ha preparado, para lo que Dios le ha depositado, cuando lo empieza a poner en marcha, esa persona se va a dar cuenta, para esto me puso Dios. Más allá de que todos estamos para gloria de Dios, para bendecir su nombre, para glorificarle, obviamente eso es lo que debemos hacer, pero creo que uno se siente completo al hacer lo que es llamado a hacer, ¿no? Y no que cuando vos sos llamado a hacer una cosa terminás haciendo otra. Creo que cuando uno hace lo que es llamado a hacer, lo hace disfrutando, lo hace de una manera diferente, y creo que eso nos hace sentir completos. Y mientras tanto, si no lo hacemos, obviamente nos sentiríamos dando esos círculos en la vida de que no llegamos a ningún lado, y que a veces termina siendo hasta frustrante, ¿no? No poder dar aquello para lo cual nacimos dar. Si vos naciste para dar algo, da ese algo. No, ya estoy terminando. Yo creo que el servir, el poner en práctica los dones, dignifica a las personas, así como un trabajo dignifica. El poder dar de eso que Dios te dio nos dignifica, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? No importa si hoy te toca servir dentro de la iglesia, si te toca servir fuera, no sé qué don ha puesto en vos. Hay gente que estará más abocada dentro del salón, ¿no? Hablando de la iglesia, y otros estarán más abocados fuera, ¿no? Como la gente que va a predicar el evangelio a las calles, y hay gente que lo hace con una facilidad que vos decís, wow. Y vos le predicás y parece que va a venir el anticristo, ¿no? Que o lo condenás para el infierno o se convierte, ¿no? Yo quizá no tengo esa facilidad. No quiere decir que si alguien me pregunta o tengo la oportunidad de predicar, lo voy a hacer, pero yo no tengo la facilidad que otros tienen para predicarle a alguien de Cristo. Hay gente que entra en una verdulería y ya está predicando, ¿no? Y la gente se convierte, lo escucha y tiene esa facilidad de llegar. Yo por ahí, aunque me proponga y entre a la verdulería con el mismo ímpetu, no puedo lograr eso. Todos tenemos un lugar, todos tenemos algo que hacer. Algunos dentro de la iglesia o del salón, físicamente hablando, y otros fuera. Pero todos tenemos un don, vos tenés un don. Todos tenemos algo que hacer, ¿no? Y sé que hay mucha más alegría dentro nuestro que podríamos soltar o disfrutar el día que podamos utilizar esos dones y administrarlos de la manera correcta, siendo fieles administradores. Yo te desafío en este tiempo o en este momentito que hemos compartido a que puedas tomarte después, no sé si cuando termine este video o en la noche antes de dormir, cuando tengas un momentito, que puedas preguntarte, como veníamos hoy diciendo, ¿eres agradecido con ese don primeramente y estás administrándolo bien? ¿Eres fiel con todo eso que Dios te ha dado? Quiero finalizar con una frase. ¿Sabes para qué son los dones? Y los dones, si vos lo ves ahí en la Biblia, que son para edificación del cuerpo, preparan a la iglesia. Le dan la madurez, le dan la altura necesaria. ¿Y para qué le dan esa madurez y la altura necesaria? Para cumplir la obra del Señor, para la cual esa iglesia está puesta, ese cuerpo está puesto en ese lugar. Fíjate que es relevante entonces que si vos puedes hacer que la iglesia esté madura, que la iglesia esté en un estatus mejor, que pueda lograr un crecimiento, fíjate que es relevante lo que puedes hacer vos, porque esa iglesia o ese cuerpo en ese lugar donde Dios lo ha asignado, en esa tierra donde está plantada, va a cumplir su propósito. Pero si faltan quizás algunos dones que cumplan, no sé, de algún grado de madurez en algún área, quizás esa iglesia va a estar inmadura en algunos lugares o no va a tener la altura correcta. Porque todos los dones son para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo.
Fíjate qué relevancia lo que vos podés soltar, lo que vos podés hacer, lo que pueden hacer tus dones. Eso que Dios te regaló, sin nada a cambio, sin nada a cambio. O sea, por gracia, no por habértelos ganado, Dios te lo regaló. Y quiere que vos estés completo al poder hacer uso de esos. Así que pensemos cómo estamos administrando. Te dejo con esa pregunta. ¿Cómo estamos administrando? ¿Seremos fieles administradores de esos dones? Así que pensalo cuando tengas un momentito. Amén. Te dejo un abrazo grande, que Dios te bendiga. Dios mediante nos estaremos viendo el fin de semana, el viernes, el sábado, el domingo, cuando puedas ir a la iglesia. Anotate, acordate que por estos días hay que anotarse para reservar un lugar. Y el próximo miércoles nos volvemos a encontrar en este espacio a esta misma hora, 8:30 de la noche. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Chao.